Amén. Bendiciones en el Señor. Amén. Bueno es Dios. Vamos a orar, amados hermanos. Padre bueno que estás en gloria, te amamos y te engrandecemos, Señor. Damos a ti toda la honra, Padre, toda la gloria. Damos a ti, Señor, loor, Señor, porque eres digno de recibirla, Señor. Padre, en tu presencia maravillosa estamos, Señor. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Padre, reconociendo el valor que tú tienes, Señor, reconociendo, Señor, la gran soberanía tuya, Señor. Padre bueno, en esta hermosa hora pedimos, Padre, tu hermosa voluntad sea manifiesta, Padre, tu Espíritu Santo, que es poder, sea manifiesto en cada uno de nosotros, Señor. Enséñanos, Señor. Guíanos, Señor, sea tu Espíritu dándonos la revelación de tu verdad, Señor, que vamos a oír. Te agradece mi alma por darme el privilegio de oírla yo primero, Señor, y ponerla por obra, Señor. Padre, te agradece mi alma, Señor, por el alimento, por el rema de este día. Muchas gracias, Señor. Bendecimos a tu pueblo remanente, a cada hermano o hermana que va a oír esta verdad, Señor. Sea rema en cada uno, Señor. Manifiesta tu poder, Padre. Sé propicio. Sabemos que tú eres un Dios preciso, Señor. Eres un Dios severo. Imploramos perdón, Señor. Hemos pecado, hemos fallado. Perdónanos, Señor. Sé propicio a cada uno de nosotros. Padre, hemos recibido tu bendición y continuamos recibiéndola, Señor, porque tú eres fiel. Tu promesa es infalible, Señor. Creemos, Señor, que tú gobiernas en nuestro ser, que tú guías nuestro ser, Señor. Tú guías y controlas la vida que tenemos, Señor, que viene de ti. Padre bueno, muchas gracias, Señor. Continúa abrevándonos, Señor, cada día, Señor, que podamos, Señor, ser renovados, Padre, para la honra y la gloria tuya. Padre, en el nombre de Jesús lo pedimos, Señor, y lo recibimos. Gracias por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén. Pueblo hermoso, pueblo valiente de nuestro Dios, les saluda su hermano en Cristo, Raúl Rodríguez, y siempre anhelando en que la vida sea hermosa en cada una de vosotros. Amén. Que el Dios sea manifiesto en todo momento y donde quiera que esté cada uno de sus herederos. Amén. Damos gracias y damos honra a nuestro Dios. Amén. Saludos, les amamos. Amén. Queremos meditar en esta oportunidad. Hemos hablado en otros audios de la mente, ¿verdad? La mente que debe de ser renovada. Amén. Queremos hoy en día meditar en algo muy hermoso y es nacer de nuevo, ¿sí? Algo muy hermoso que es nacer de nuevo. Ese es el tema de esta noche, nacer de nuevo. Yo sé, estaremos pensando ya todos, oh, va Juan 3 a la historia de Nicodemo. Un poquito ahí, un poquito, pero vamos, queremos con la ayuda de nuestro Dios que nos enseñe un poco más todavía. Amén. De manera que el tema nacer de nuevo. Bendiciones, pueblo, y para ello vamos a ir a Primera de Corintios, el capítulo 2. Amén. Primera de Corintios en el capítulo 2, y suplicamos en el nombre del Señor que por favor usted en su casa lea todo el capítulo 2 de Primera de Corintios, que es del verso 1 al verso 16. Son 16 versos, no es nada gravoso. Léalo por favor, pero vamos a leer el verso 13 y 14 para la gloria de nuestro Dios. Amén. Y dice la palabra de nuestro Dios en Primera de Corintios capítulo 2 y el verso 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura
y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Estamos considerando la palabra de nuestro Dios, amén, y nos habla aquí de un hombre, ¿verdad? Un hombre natural. Pero bueno, vamos a considerar la escritura. Pensemos que la escritura nos enseña de Génesis capítulo 1 y el verso 1 que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Y al final, Apocalipsis 22:21 también dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Dios es bueno, amén. De modo que pensemos, aquí estamos encerrados toda la humanidad, estamos aquí encerrados en Génesis 1:1 y Apocalipsis 22:21, amén. Amén. Consideremos entonces pues, la palabra de nuestro Dios está para toda la humanidad, ¿sí? Y en esta humanidad hay diversidad de creencias, ¿sí? Muchos dioses, muchos ídolos, muchas creencias. Amén. Oh, aleluya, ¿sí? Pero en la escritura, o sea, la doctrina del Creador y los cielos y la tierra, esto es diferente, ¿sí? Dijimos, a la humanidad tiene cuántas creencias, hay diversidad, pero vamos a considerar donde usted y yo estamos parados, amén. La doctrina del Creador de los cielos y la tierra. Aquí dijimos, esta creencia es diferente, muy, pero muy diferente, ¿sí? Hay un énfasis en sus mandamientos que nos pide, ¿sí? Arrepentimiento, nos pide obediencia a su palabra, nos pide amor, nos pide misericordia, ¿sí? Y se pide entrar a su reino, ¿sí? También se pide el agradar al Creador de los cielos y la tierra, ¿sí? También se pide como algo primordial, se pide recibir al Señor y Salvador Jesucristo, ¿sí? Y se pide cuántas y cuántas cosas más. Usted lo sabe bien, amén. Pero bien, creemos que la Biblia es eterna y es espiritual, ¿sí? Creemos que la humanidad ha leído la Biblia, posiblemente toda la humanidad o posiblemente la humanidad misma ha oído de las cosas de Dios, posiblemente la humanidad ha leído algunos bloques de la Biblia, ¿sí? Pero la Biblia, perdón, no habla con la sabiduría humana, ¿verdad? A pesar de que la humanidad ha leído la Escritura, pensemos, la Biblia no habla con sabiduría humana, ¿sí? Mas la Biblia habla la doctrina de Dios y a través del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Y dice lo que leímos, acomodando, dice lo espiritual a lo espiritual, ¿sí? Déjeme leerle aquí el verso 12. Mire lo que dice el verso 12. Y nosotros, dice, no hemos recibido el espíritu del mundo. Dice el verso 12, ahí mismo en el capítulo 2 de 1 Corintios. Y nosotros, dice, no hemos recibido el espíritu del mundo. Ahí nos está haciendo una diferencia a nosotros, un énfasis que no olvidemos que usted y yo no hemos recibido el espíritu del mundo. Amén. Sino, dice, sino el espíritu que proviene de Dios. Eso es lo que usted y yo hemos recibido, el Espíritu Santo que proviene de Dios. Amén. Eso dice aquí. Para que, entonces hay muchas preguntas aquí, ¿sí?
El Espíritu Santo dice que proviene de Dios es lo que usted y yo hemos recibido. Si nos preguntamos, ¿para qué yo lo he recibido? Ok, vamos a seguir. Y dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que usted y yo sepamos o conozcamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Sí? Nosotros entonces, dice la Escritura, que es verdad, que hemos recibido, dice el Espíritu, que no hemos recibido el Espíritu del mundo, dice. ¿Sí? Entonces dice que hemos recibido usted y yo el Espíritu, ¿sí? Que viene de nuestro Dios, ¿sí? Dios es bueno, ¿sí? Sino dice el Espíritu que proviene de Dios. Dijimos la pregunta, ¿para qué yo he recibido ese Espíritu que proviene de Dios? Pensemos. Dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Despacio para oírlo bien. Amén. Porque hoy en día hay mucha confusión. ¿Sí? Entonces, dijimos, para que sepamos o entendamos o conozcamos, ¿sí? Lo que Dios nos ha concedido. Solo de esa manera, de esa verdad, ¿sí? Alguien, usted y yo, una persona que es salva, ¿sí? Tenemos el Espíritu de Dios, ¿sí? Y con esa verdad es suficiente para que usted y yo podamos entender las profundidades, ¿sí? Podamos entender las profundidades y preciosas verdades que Dios tiene para usted y para mí. ¿Sí? Tenemos el Espíritu Santo de Dios, es lo que hemos recibido. Esa es una gran verdad. ¿Estamos allí? ¿Amén? Ok, amén. ¿Sí? Entonces esa verdad infalible es suficiente para usted y para mí para entender las profundidades, ¿sí? Y preciosas verdades que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Pero dice también ahí el verso, ¿verdad? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, ¿sí? Pensemos esto, ¿sí? Y dice la Escritura que el hombre natural animal, dice, no percibe las cosas del Espíritu de Dios, ¿sí? Porque para él, dice la Escritura, son locura, ¿sí? Ni tampoco las puede entender. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Porque las cosas de Dios, dice la Escritura, se han de examinar o se han de discernir espiritualmente, dice la Escritura, ¿sí? Entonces, el discernimiento espiritual viene, pensemos esto, el discernimiento espiritual o el entendimiento o el examinar las cosas de Dios, esto viene solo a los nacidos de nuevo. Oiga bien, el discernimiento, ¿sí? El entendimiento para considerar las cosas de Dios viene solamente a los nacidos de nuevo. Porque los nacidos de nuevo son los que tenemos el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Porque el que tiene el espíritu del mundo, que dice la Escritura que usted y yo lo hemos rechazado, amén, ¿verdad? Y lo hemos rechazado para recibir el espíritu que proviene de Dios, que es el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Verdad? Entonces esto viene solo a los nacidos de nuevo, no a aquellos que no han nacido de nuevo en ningún momento. Entonces consideremos que el nacer de nuevo es importantísimo, ¿sí? Dice la Biblia, el que no naciere otra vez no puede, dice la Escritura, ver el reino de Dios.
¿Cree usted esa verdad? ¿Sí? El que no naciere de nuevo o naciere otra vez, dice la Escritura, no puede ver el reino de Dios. Imaginemos eso, ¿sí? Entonces, qué importante es cuidar, ¿sí? El nuevo nacimiento. Y dijimos que el nuevo nacimiento es el que nos trae revelación, ¿sí? Que Dios quiere que usted y yo tengamos a través del Espíritu Santo, ¿sí? Él es entonces el que nos trae esa revelación, ¿sí? Pero es necesario, dice, nacer de nuevo, ¿sí? Nacer de nuevo, ¿sí? Entonces consideramos cuántas cosas, ¿sí? Entonces vamos a considerar allá en Juan capítulo 3, y lo que dijimos al principio, ustedes y yo estábamos pensando, ya sé a dónde va a ir, ¿sí? A la historia de Nicodemo. Bien. Y dice ahí la escritura en Juan capítulo 3, ¿sí? Que Nicodemo dice, llegó de noche, fue a ver al maestro de noche, ¿sí? Dice, Nicodemo vino de noche, se lo voy a parafrasear un poquito, ¿sí? Entonces, este Nicodemo es un fariseo de los principales entre los judíos, ¿sí? No es cualquier ignorante, ¿sí? Es un hombre sabio, ¿sí? Entonces de repente él viene y le dice en el verso 2, estamos en el capítulo 3 de Juan, y el verso 2 le dice, Rabí, le dice, ¿sí? Sabemos que has venido de Dios, pero fíjese, sabemos que has venido de Dios, pero como maestro. Mire, eso es lo que le dice, como maestro. Wow, no discernían quién era Jesús, nuestro Rey y Salvador. Y estos hombres eran importantes, dijimos principales entre los judíos, ¿sí? Y dice, sabemos que has venido de Dios, y le dice todavía Rabí, ¿sí? Pero dice como maestro. ¿Y por qué? Porque nadie, ¿sí? Porque nadie puede hacerle, dice, estas señales que tú haces si no está Dios con él. Fíjese lo que le reconoce que es maestro, ¿sí? Ahí viene el maestro, ¿sí? Porque nadie le dice puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, ¿sí? No podían discernir que Él era el libertador de las almas. No podían discernir que Jesús, mi Salvador, era el dador de la vida eterna y que traía una comisión, buscar y salvar a los que estaban equivocados, a los que estaban perdidos, ¿sí? Entonces consideramos, Cristo es nuestra esperanza, amén. Cristo es nuestro Salvador, ¿sí? Aquí en esta escritura, en este párrafo de Nicodemo, para evangelizar a los religiosos, ¿sí? Podemos empezar, Dios es espíritu, ¿sí? Y el ser humano que quiera entrar a su reino, ¿sí? Para todo ser humano que quiera entrar al reino de Dios, tiene que llenar el requisito, ¿sí? Tiene que tener un cambio espiritual. Tiene que tener un cambio espiritual en su vida, ¿sí? Vamos a pensar, el Espíritu Santo es el que hace la obra en el ser humano, ¿sí? El Espíritu Santo es el que hace el milagro del nuevo nacimiento en el ser humano, aquel que se arrepiente. Decíamos de Génesis, Apocalipsis nos habla de un arrepentimiento, ¿sí? Y es el que dijimos el Espíritu Santo, entonces es el que hace el milagro de un nuevo nacimiento en la persona, ¿sí? En ese momento, pues la persona muere al pecado, ¿sí? Cuando se arrepiente, muere al pecado y bueno, dice ya no quiero más de esto, ¿sí? Al morir al pecado, este se hace o se convierte en hijo, ¿sí? Y nace hijo de Dios al arrepentirse y aceptar que es pecador y buscar al Salvador.
Entonces, vamos a pensar, es una nueva criatura lo que dice 2 Corintios capítulo 5 y el verso 17, ¿sí? Nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron, ¿sí? Entonces, vamos a considerar entonces, ¿sí? Que cuando usted y yo morimos al pecado y nacimos como hijos de Dios, ¿sí? Porque somos engendrados por el Espíritu, ¿sí? Viene a ser nueva criatura, dice 2 Corintios 5:17, amén. De modo que al nacer de nuevo, fíjese esto, es morir al pecado, es rechazar al hombre viejo, ¿sí? Y convertirlo en un hombre nuevo, ¿sí? Rechazar el hombre viejo y recibir y convertirlo en un hombre nuevo, renovándose día a día, amén. Porque eso es, hay que renovar día a día a este hombre nuevo. Esto significa el nuevo nacimiento, ¿sí? El nuevo nacimiento. Pero déjeme, le leo yo la escritura en el capítulo 3, ahí donde estamos de Juan, y el verso 5 y 6. Y fíjese lo que dice la escritura. Respondió Jesús a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, oiga esto, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sí? De modo que el mandamiento y la orden es, ¿sí? Y dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere, ¿sí? De agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, dice, Espíritu es. ¿Sí? Dijo la escritura entonces que usted y yo hemos nacido de nuevo, ¿sí? Hemos discernido, ¿sí? Todas las cosas que Dios nos da, todo lo que Él tiene para nosotros, todo el plan que Él tiene para cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, el discernimiento, ¿sí? Esto es espiritual. El discernimiento espiritual viene a los nacidos de nuevo, ¿sí? Porque tenemos que nacer, dice la Escritura, le dijo el Señor Jesús a Nicodemo, de agua y del Espíritu, ¿sí? Bautismo y Espíritu Santo es el ejemplo que Él nos dio. Nuestro Salvador fue bautizado por Juan el Bautista, nació de agua y del Espíritu, ¿sí? Entonces, nació de nuevo, ¿sí? Usted y yo nos podemos preguntar, ¿hemos nacido de nuevo? Podemos preguntar también, ¿soy cristiano? ¿Sí? ¿Soy hijo de Dios? ¿Sí? Y cuanto más, ¿sí? Para acomodar lo espiritual a lo espiritual. Esto enseña nacer de nuevo. Porque algunas veces, a pesar de tener ya 2 años, 3 años, 4 años, 5 años en el Señor, hemos nacido de nuevo, pero al pasar los días o las semanas o los meses, los años, pareciera ser que el nacer de nuevo se nos está olvidando o se nos está yendo de las manos como el agua. ¿Sí? Entonces la clave aquí es morir al pecado y tener un arrepentimiento. La clave aquí es entonces si eso está sucediendo en nosotros, ¿sí? Porque dice que las cosas de la carne son de la carne, sí, pero si hemos nacido del Espíritu, son cosas del Espíritu, lo que va a morar en cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, nacer de agua y del Espíritu, aquí hay mucho evangelismo, dijimos, en todo lo que es esta escritura, ¿sí?
Eh, Queremos decir entonces que es importante el recordar, yo he nacido de nuevo. Es importante el recordar que no hay que apagar, no hay que entrar en desánimo espiritual, no hay que dejar que la esperanza, ¿sí?, que carcome la vida espiritual muera en nosotros, ¿sí? Porque usted y yo, dice, hemos nacido del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Y estamos recibiendo la revelación a través del Espíritu de Dios, la revelación, la voluntad de Dios a cada uno de nosotros. Bueno, eso le dijo el Señor a Nicodemo, ¿sí? Pensemos entonces en el nuevo nacimiento es necesario cuidarlo, es necesario darle el valor que merece. Porque si en el Evangelio se pierde el valor que la palabra tiene, se pierde el valor de Dios, tenemos problemas con el nacimiento de nuevo. Y es menester entonces recordar, usted y yo hemos nacido del Espíritu. Por lo tanto, tenemos que caminar bajo la obra del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Es necesario entonces, ¿sí? Porque viene el Espíritu Santo, pues, ¿verdad? Entonces consideremos y dejemos ahí un poco a Nicodemo, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo es el que usa la palabra de Dios para traer convicción por el pecado, ¿sí? Consideremos entonces como seres humanos somos pecadores, ¿sí? Y al haber esa situación en nosotros de pecadores y no confesar y dejar que pasen los días y cuantas cosas, tenemos problemas con el nuevo nacimiento porque no estamos practicando la palabra de Dios, no la estamos poniendo por obra en ningún momento, ¿sí? Hay peligro entonces, ¿sí? Es pues entonces necesario reconocer que el Espíritu Santo nos va a redarguir y cuando eso suceda tenemos que estar alerta e ir al Dios perdonador e ir y pedir misericordia y pedir el perdón justo y necesario por la falta que hayamos cometido. Ah, hermano, yo ya no peco. Pueda que sí, pueda que no. No hay seguridad, somos seres humanos, ¿sí? Mas la seguridad en Dios es ir cada día, en todo momento, porque Dios tiene su corazón abierto para recibirnos cuando llegamos humildemente, ¿sí? Tenemos que reconocer, pues, que el nuevo nacimiento hay que cuidarlo, ¿sí? Porque el Espíritu Santo es el que nos redarguye, ¿sí? El que nos pone en alerta. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos desobedeciendo? ¿Sí? Entonces, ¿sí? Como todo ser humano tenemos que ver la necesidad, tenemos que considerar la necesidad que tenemos de un perdonador, la necesidad que tenemos de un Jesús, nuestro Salvador, ¿sí? Que me salve, porque hay peligro, ya sea de muerte física o muerte espiritual. Ir a Él entonces, porque Él es la única fuente para perdonar, ¿sí? Si el Espíritu Santo ya no me redarguye, cuidado, tenemos problemas serios con nuestro Dios, ¿sí? Porque la vida espiritual se nos desvanece. Tenemos que tener cuidado en cuidar el nuevo nacimiento. Recordar, pues, ¿verdad? El ser humano pecador necesita nacer de nuevo, ¿sí? Y yo necesito restaurar cada día, mi alma, mi espíritu, mi corazón, mi mente, renovar, ¿sí? Entonces dijimos, el pecador necesita nacer de nuevo. Hay una oportunidad, dijimos, en lo que es la escritura, la palabra de Dios, o sea, en Dios, o sea, en el reino de Dios,
usted y yo cabemos. Usted y yo tenemos esperanza. Usted y yo tenemos algo que nos asegura la vida eterna. Hay que acudir entonces, ¿sí? ¿Sí? Entonces consideremos y recordar, hemos nacido de nuevo, ¿sí? Dijimos hace segundos, considerar, ¿de verdad yo soy cristiano? ¿Sí? ¿De verdad yo soy hijo de Dios? Amén, ¿sí? Porque si somos verdaderos cristianos es porque hemos nacido de nuevo y eso lo estamos cultivando, ¿sí? Alimentando, ¿sí? Pero si nos estamos descuidando del nuevo nacimiento tenemos problemas, ¿sí? Con nuestro Dios, con el Espíritu de nuestro Dios también, ¿sí? Vamos a pensar, el Evangelio mora en mí, yo estoy cubierto por el Evangelio, ¿sí? El Evangelio nos va a cubrir, o sea, su palabra nos va a cubrir porque Él es fiel. Si seguimos meditando en el nuevo nacimiento, ¿sí? Porque Él habla a los nacidos de nuevo. Pero aquellos que ya estamos muy pasivos, tenemos que tener cuidado, estar en alerta. Cuidado, amén. Hemos perdido ya el valor y el poder de Dios, ¿sí? Hemos considerado esos atributos de nuestro Dios, ¿sí? Dios mora en mí, tenemos que considerar, ¿sí? Tenemos que considerar nuestras actitudes los unos con los otros, ¿sí? A veces nos convertimos en muy despreciativos en las cosas de Dios, ¿sí? Dice al cabo, tenemos que tener cuidado, porque a Dios le agrada que cuidemos nuestras actitudes, ¿sí? Porque decíamos con la mente ofendemos a Dios y con la mente bendecimos a Dios. Tenemos que ser de un solo sentir, que nuestra mente sea solamente para bendecir al Dios grande, que nuestros labios, nuestra boca, nuestra lengua sea solamente para proclamar las buenas nuevas de nuestro gran Dios, ¿sí? Debemos cuidarnos. Si hemos nacido de nuevo, tenemos que cambiar nuestras actitudes y obedecer la palabra de Dios, obedecer a la voz de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice el Espíritu? ¿Sí? A veces nos dejamos guiar por lo que el horóscopo dice. Imagínese, eso es pecado, eso es idolatría, ¿sí? Usted y yo tenemos que dejarnos guiar por la palabra de Dios, ¿sí? Porque Él es celoso y Él anhela que usted y yo cuidemos su templo, ¿sí? De manera que el Espíritu Santo trae la palabra de Dios, ¿sí? Para darnos convicción. Él es, ¿verdad? El Espíritu Santo, el poder de Dios. Él es, dijimos, el que ejecuta la palabra de Dios en nosotros para que sea rema. Por ello, a veces pedimos, Dios, que tu palabra sea rema en mí, o sea, que pueda bendecirnos, o sea, que pueda ministrarnos la palabra, o sea, que podamos guardarla, podamos expresarla, ¿sí? Que Dios nos dé, debe de ser nuestra oración, que Dios nos dé un rema cada día, ¿sí? Como el pan nuestro de cada día, oh, aleluya, ¿sí? Y de esa manera poder cultivar lo que a Dios le agrada que hagamos, ¿sí? Cuando dejamos cuando dejamos los caminos perversos de ayer, esto quiere decir la vida pasada, ¿sí? Es porque oiga, esto es porque hemos aceptado los mandamientos de Jesús. Es porque hemos dicho, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sí? Tenemos que considerar, ¿sí? Que cuando hemos dejado la vieja vida, ¿sí? O los tiempos pasados, ¿sí? Es porque hemos aceptado, hemos reconocido y hemos recibido a Jesús en nuestro ser, ¿sí? Hemos aceptado su palabra, hemos aceptado el obedecerle, ¿sí? Le hemos dicho, oh, aquí estoy, heme a mí, ¿sí? Porque ¿cuántas veces le hemos dicho al Señor, quiero servirte? ¿Sí? Y estamos ahí parados o sentados, ¿sí?
¿Cuántas veces le hemos dicho, hijo de David, ten misericordia de mí, soy pecador, perdóname? ¿Cuántas veces yo le he dicho, pongo mis proyectos en tus manos? ¿Cuántas veces al levantarme, al abrir mis ojos en la mañana, le he expresado el amor que tengo para él? ¿Cuántas veces, sí? Es necesario reconocer que usted y yo hemos nacido de nuevo y que Él es el que merece la gloria y la honra. Amén. Entonces, Él es el dador de la vida, ¿sí? Con gran deseo tenemos que presentarnos ante nuestro Dios, ¿sí? Con gran ánimo, ¿sí? Ánimo pronto. Tenemos que presentarnos ante Él cada mañana. Ayúdame. Fuera de ti yo no soy nada, Dios, ¿sí? Me pongo en tu mano, me pongo bajo tu voluntad, ¿sí? ¿Cuántas veces, sí? Es necesario decirle a nuestro Dios cuánto le amamos y decirle que queremos amarlo cada día más, ¿sí? Entonces reconocemos que hemos aceptado sus mandamientos, sus principios, sus estatutos, ¿sí? Todo esto significa entonces, ¿sí? Que Él gobierna en cada uno de nosotros, porque no vamos a retroceder a lo que hemos aceptado en nuestra mente, en todo nuestro ser. Le hemos aceptado, ¿sí? Sus principios, estatutos, mandamientos, ¿sí? Lo hemos aceptado en nuestro ser, ¿sí? Entonces, no tengo por qué olvidar entonces que soy templo y morada del Espíritu Santo de Dios, amén. No tenemos por qué olvidar si hemos nacido de nuevo. Tenemos que considerar que el Espíritu Santo de Dios se contricta cuando hacemos lo desagradable ante Él, ¿sí? Entonces queremos decir entonces pues que Él quiere gobernar a través de su palabra la vida que Él mismo nos da, que es la vida eterna. Su palabra, entonces su Espíritu Santo, sí, es un sensor, digamos, que cuando pensamos en hacerlo mal, hacemos lo incorrecto, nos redarguye, nos recuerda, hey, tú eres hijo de Dios, hey, tú eres cristiano, ¿sí? Y dependiendo de nuestra actitud, recibimos o rechazamos al Espíritu Santo de Dios. Recordemos pues, usted y yo somos morada de Él. Él mora en nosotros y quiere dirigirnos. Pensemos entonces, Él quiere entonces controlar la vida que Él mismo nos da. Sí, porque vamos camino a la vida eterna y esa vida solo en Cristo la podemos obtener, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo hace una operación en cada uno de nosotros. Dicho de otra manera, el Espíritu Santo entonces opera en nosotros, ¿sí? Creando en nosotros un corazón nuevo. Fíjese, cuando el Espíritu Santo opera en nosotros, creando un corazón nuevo, ¿sí? Creando entonces, abriendo la puerta de nuestro entendimiento, abriendo la puerta espiritual, ¿sí? De nuestro corazón, ¿sí? Él es entonces el dador de los proyectos, de los planes de Dios, ¿sí? Porque es la voz de Dios para cada uno de nosotros. Podemos todavía recibir la voz de Dios a través del Espíritu Santo. Buena pregunta, ¿sí? Si hay pequeños detalles en esto, tenemos que considerar y recordar que hemos nacido de nuevo y que ese nacer de nuevo, el Espíritu Santo es trayéndonos la revelación o trayéndonos la palabra que Dios quiere decirnos hoy. ¿Cómo estamos en nuestro nuevo nacimiento? ¿Sí? ¿Cómo estamos en ese corazón nuevo que fue programado o limpiado por el Espíritu Santo? ¿Cómo estamos con nuestro pensamiento? ¿Sí?
¿Cómo estamos ante Dios? Tenemos que meditar. Recordemos, nacer de nuevo. Dios es bueno. Vamos a orar. Padre bueno que estás en gloria, hemos leído tu palabra, hemos considerado nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Dios, tu propósito y tu hermosa voluntad, Señor, es que tu palabra, Señor, la guardemos en el corazón para ponerla por obra, Señor. Que haya esa abundancia para que un momento no esperado tu Espíritu Santo nos recuerde, Señor. Amado Padre, si tenemos pequeños detalles con el nuevo nacimiento, Señor, perdónanos, Señor. Esa causa del pecado, perdónanos, Señor. Anhelamos, Señor, estar, oh Dios, activos y felices, Señor, regocijados, Señor, por el nuevo nacimiento que tú nos das, Señor. Hoy somos hijos tuyos, Señor, creados por tu Espíritu Santo, Señor. Tu Espíritu Santo es el que nos redarguye, el que lleva la revelación a nuestro espíritu, Señor. Anhelamos, Señor, honrarte y servirte. Ten piedad de nosotros, Padre. Perdónanos, Señor, el pecado, Señor. Y ayúdanos, Señor, a recordar que la vida pasada ya pasó, Señor. Hoy tenemos una nueva vida llena de esperanza y llena de bendiciones, llena de amor. Padre bueno, gracias por darnos esa oportunidad. Anhelamos, Señor, recordar que hemos aceptado tus mandamientos, tus estatutos, tu palabra, Señor. Dios, aquella palabra que tú me das que yo pueda oírla, Señor, es para ponerla por obra a mí primeramente, Señor, y después para proclamarla, Señor, a aquel ser humano que necesita nacer de nuevo, Señor. Dios Todopoderoso, ten piedad de nosotros y perdónanos y ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti. Que este momentáneo tiempo, Señor, de pandemia, Señor, podamos meditar en tus grandezas, podamos volvernos a ti, Señor, y reconciliarnos y reconocer que hemos nacido de nuevo, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayuda a tu pueblo, Señor. Continúa bendiciéndonos y dándonos la revelación, Señor, a través de tu Espíritu Santo a nuestro Espíritu, Padre. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te honramos, Padre, y te glorificamos. Por Cristo Jesús, nuestro Rey, lo pedimos, Señor. Muchas gracias, Padre. Bendiciones, pueblo. Dios es buen, Dios es grande, Dios es poderoso. Les amamos, les bendecimos. Nuestros deseos que remanente se regocije en la presencia de Dios. Oportunidad que hoy tenemos de acercarnos a Él en cualquier momento. Gracias, remanente. Gracias, muchas gracias por su atención y que sea rema esta verdad en cada uno de nosotros por Cristo Jesús nuestro Rey. Amén. Amén.